Cariño? Abrazo, abrazo, abrazo. Buenas tardes. Pueblo filipino. Ahora dentro del horno para hacer yuca, para cocinarme. Entrar. Horno daw ang tawag ni Chamabi dito. Horno. Oven. Wow. Yeah, aser yuka. Amoy Vicks sa loob. Amoy mentol. So ayan mga amigo, andito na po si Chamame sa may horno. At siya daw po ay magluluto ng yuka. Din ang bato, dana! Africano. Nakakatawa si Chamame. Nagsayaw sa loob ng sauna. Kalyan. El carbón. Aura? El carbón a cocer. Barbakwa. Ahora no barbacoa de pescador, barbacoa africana. Barbakwa africana daw. ¿Qué clase de barbakwa es esto? De carne. De carne. Agua, no agua de lluvia, no de pozo, Aura? agua de grifo. Aura Rio. Ba, galing mag-swimming ah. Wow. Ah. Oh. So ito yung kanilang outside na outside swimming pool. Ganda oh. Aquí piscina con sol. Ay, el agua está muy fría, muy fría. Pero está bonito. Relaja el cuerpo, la salsa. Está bien. ¿Qué sorsa? Llega al cuerpo bien. Ah, sí. ¿Cómo va tu masaje? Bien, está muy bien. Ahora tu cuerpo está bien. Sí, ahora mi cuerpo bien, no doler más. ¿O doler más? ¿Puede cargar 10 sacos de arroz? Ahora hasta 20 sacos de arroz. Ang sarap dito mag-swimming oh. Talon! Talon! Chamame, talon! Talon! Uy, priya. Malamig yung tubig dito. Sa loob mainit-init. Maganda dito kasi sa taas ng hotel makikita niyo yung Paseo Maritimo, yung dagat. Talagang nakaka-relax. Ahora me siento bien, el cuerpo me está muy relajado y muy contenta. Más allá. Ang saya oh. Herbir. Ay, no, gracias. Muchas gracias. Yo podía morir sin bañar en piscina. Pero ahora ya baño en piscina. Primera vez. ¿Tú conoces esto? No. Tu vida no sé.
También la Wipi. Solo playa. Wipi, the Wipi, ¿no? ¿Tú has visto? Solo la playa. Ayun, mag-swimming. Sa Balong Malalim. Esto carbon. Nag-exercise, oh. Ay, yoga. Kahit yung shower nila, ang ganda, oh. Ang sarap dito kahit maghapon. Tapos magdadala ka ng pagkain. Sa kabila ng building na to, merong resto. Kaya kapag nagutom ka, pwede ka dong kumain. Como ba dentro? Pescado caliente. ¿Qué clase de pescado? Filipinas. Pati sa kamera nila, susay, oh. Touchscreen. Touchscreen parang cellphone. Sarap. Ahora no, claro, yo no le llamo, eso es allá. Bañador se llama Coco. ¿Qué? ¿Qué se llama? Este bañador se llama Coco. Coco? 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 Nyog. Nagkapalit-palit ng kulay ng ilaw, oh. Este no yo ahora. Se llama Cariño. Cariño? Eso. Abrazo, abrazo, abrazo. Kahit yung sabon nila, oh. Oh, the sensor. Oh. Ang galing. Oh. Tapos meron pa silang pa-blower. Kompleto, eh, oh. At syempre si Sophie ay pagsuswimmingin namin dito. Sophie, yeah. Banyar. Wow! Entra. Oh, entra. Sophie, está bien? Vete ahí, oh. Vete ahí, vete ahí. Ha? Mamaya ipakikita ko kila misma yung video na to. Sayang at inunan ni. Mas gusto nilang pumunta sa fiesta. Aha, solo Sophie, oh. Muy bien. Wow! Muchas gracias, estoy contento. Muy bien. Contenta? Mamá, entra dentro del agua, moja. Oh, Sophie, ¿cómo va nadar? ¿Cómo va? Enseña al Amir, oh. Wow! Esto elefante, ¿no? Hay mucho elefante aquí. Bosque. Esto elefante, ¿cómo se llama? El rock. ¿Ah? Roko Matinga. Rock. Sopita, vamos a comer. ¿Ah? ¿Qué es esto? Copito de nieve. ¿Cómo se llama? ¿Ah, Sophie? Sophie, ¿tu miedo? Oh, vete ahí. Vete ahí. Takot. Nakatitig, eh, oh. Si mami, oh. Mira contigo, oh. Mira. Oh. Yeah, Sophie. Tayo po ay kumain, mga amigo. At siguradong gutom na si Chamame. Ha? Parece árbol de bosque. No? Arbor de bosque? Ganda, oh. Para comer. Platano ang kinuha ni Chamame.
Kesto. Embutido. Daming pagkain, oh. Oh, merong yuca. Tuberculo. African food. Parang bombocha to eh. Parang asasarap oh. Kamatis. Para itong apritada naman, ang tawag estopado de pollo. Ito mukha itong masarap oh. Solomillo. Tsaka may esto coger esto. Paella. May paella rin sila oh. Tsaka may ay paella oh. Sasarap ng pagkain oh. Secreto de cerdo. Tapos may mga salad din sila oh. Parang sasarap. Oh. The best. Ang lunch ni Sopitita. Ito kere, cerdo, pambota, yuca, pambota. Grabe. Sarap na daming cheese. Mas masarap palang pumunta rito kapag lunch. Nung breakfast pag nagpupunta kami, kaunti lang yung pagkain eh. Pero ngayon ang dami oh, hanggang sa cake. Kumpleto. Sarap. Ito kaya pastel? Pastel. Gusto rin ni Sophie ng pastel. Parang ang sarap ng mga cake nila oh. Iba-ibang klase. Wow! Wow, chocolate. Amen! Wow! Comida de Sopitita. Grabe kinuha ni Chamame oh. Wow, riquísimo. Riquísimo! Chamame, ¿cómo va esta comida? Muy bien, no? Grabe yung kinuha ni Chamame oh. Esto para 1 semana to comer, to comida. Ang daming kinuha ni Chamame oh. Sophie, riquísimo. Mira, tú tienes pastel también, no? Grabe, ang sarap ng mga pagkain nila. Talaga namang mabubusog at mabubusog ka sa pagkain dito sa Pan-Africa. ¿Qué comida bien? Plátano. La comida de hoy es muy riquísima. No es pan botal. No comida africana. Ahora comida international. Ito mo pag may mga pagkain na kakaiba yo. Es como grande. Plátano grande. Gusto como quiero ver. Ahora, llámame ahora experiencia. Antes no sabes, solo vamos a cocinar, comer, a casa no salir, no andar, no mirar, pues ahora afuera mucho. Ahora llámame mucha experiencia. Gracias a Cuidar a él. Gracias todo Filipinos. Ya no claro, gracias al pueblo filipino, todos los filipinos. ¿Contenta? Sí. Muy Yo les invito también a comer. Este es tocino. tocino raw. Tocino de cerdo. Esta piña muy dulce. Muy dulce. Muchas gracias, Kuya Raúl. ¿Para dónde? Para comer. Comer melon. Ayaw ng melon. Oh, esto. Oh, solo esto. Pastel. Cacacán dulce. ¿Es la dulce? ¿Bien o no? ¿Bien? Ah. Kumuha pa ng pagkain si Chamame, oh. Hindi mawala talaga yung kesto. Mortadela. Hasta aquí to comer mortadela. No bromean con la mortadela. Cuando lo hacemos, que no lo comen, pero wow. Meron ba sa Pilipinas na mortadela? Ayan, ganyan, no? Ah, salami ata ito eh. Salami.
So yan mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. At maraming salamat po sa panonood po ng video na to. At ako'y natutuwa dahil sa unang pagkakataon po ay na-relax si Chamame. Nakapagpamasahe, nakapag-sauna. Sabi nga sa horno. Yung sauna daw ay horno, sabi ni Chamame. Nakakatuwa. Maraming salamat po mga amigo sa panonood ng video na to. Kita-kita ulit tayo bukas. Salamat mga amigo. Adios. Bye. Hasta mañana. Sophie, bye. Sophie, ciao. Ciao. Adios. Salamat.